La historia de esta noche, la cual estás a punto de escuchar, comenzó luego de una venganza que, a palabras del mismo sujeto, terminó con una pasión por el sabor de la carne humana. Aquella sensación de dominio y control que se obtiene al arrebatarle la vida a otro es lo que motivó a este hombre, Joseph Roy Metheny, un sujeto con obesidad mórbida, de mirada penetrante y facciones gruesas, de sonrisa intimidante, con una altura de 1,85 metros y más de 150 kilogramos de peso. Mencionó en su declaración: la próxima vez que vayas por la carretera y te encuentres con un puesto de hamburguesas que nunca hayas visto, piensa bien en esta historia, ya que nunca sabes a quién puedes estarte comiendo. La siguiente historia criminal tiene como protagonista a Joseph Roy Metheny, quien nació el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Estados Unidos, en el seno de una familia de 6 hijos, donde la mayoría del tiempo eran descuidados por sus padres. Su progenitor tenía un problema de alcoholismo y se gastaba el dinero en la bebida, por lo que su madre tenía que trabajar mucho para poder mantenerlos. A la edad de 6 años, su padre murió en un accidente automovilístico y los hijos pasaron al cuidado de su madre, quien asumió las riendas de la familia, descuidándolos todavía más, ya que para solventar toda la carga monetaria debía trabajar turnos dobles como camarera y conductora de un camión de comida. A menudo él y sus hermanos eran enviados a vivir con otras familias en el sistema de hogares de crianza, el cual permite a los niños en situaciones de peligro, abuso y abandono vivir en un lugar seguro temporalmente hasta que se determine que pueden regresar con sus padres biológicos o, en dado caso, que la familia a cargo de su cuidado los adopte. Joseph se refugió en la comida y comenzó a comer sin control, lo que le provocó un serio problema de obesidad que se fue acrecentando conforme crecía. A los 18 años afirmó que se unió al ejército estadounidense en 1973 y sirvió en Alemania. Durante su servicio, Metheny se volvió adicto a las drogas, cambiando notablemente su comportamiento. Fue el inicio de muchos problemas por venir. Su madre empezó a notar el deterioro de su hijo, quien se alejaba de la familia cada vez más. Joseph era conocido por sus amigos como Tiny o Pequeño, irónicamente, ya que medía 1,85 metros y era de complexión grande. Su adicción lo llevó poco a poco a seguir el mismo ejemplo de su padre y comenzó a frecuentar bares y cantinas, viviendo con personas de la calle que no tenían hogar y que improvisaban campamentos al sur de Baltimore. Ahí conoció a una mujer, cuyo nombre se desconoce, con la cual tendría a su primer hijo. Luego de enterarse de que iba a ser padre, consiguió un empleo en una empresa. Todo marchaba bien, pues era considerado una persona inteligente, bien hablada y educada. Lo que pocos sabían era que tenía un problema de adicción. Todo comenzó la noche de julio de 1994. Joseph laboraba conduciendo un montacargas en una empresa de pallets dedicada a la venta y fabricación de tarimas. Esa noche trabajó hasta tarde y se quedó horas extra. Al terminar su jornada se dirigió a su casa como habitualmente lo hacía. Al abrir la puerta encendió la luz y se percató de que la casa estaba vacía. No se encontraban ni su hijo de 6 años ni su esposa. Ella se había llevado todo y lo había abandonado. Al ver el silencio en su hogar, se enfureció. No tanto por la pérdida de su esposa, también adicta y con quien frecuentemente se peleaba, sino porque amaba a su hijo. De hecho, catalogaba a su esposa como una basura que consumía sustancias de todo tipo. Luego de unos días empezó a buscarlos por todos lados, sin éxito. Fue hasta 6 meses después que unas personas le dijeron que la habían visto al otro lado de la ciudad con un sujeto que la obligaba a ofrecer servicios a cambio de drogas, sin importar que el niño estuviera presente. Después, su exesposa y su pareja fueron arrestados por consumo y posesión de sustancias ilícitas, y al menor se lo llevaron por negligencia y abuso infantil. Joseph no pudo hacer nada para que le regresaran a su hijo. Se llenó de odio hacia su esposa y su pareja. Sintió que debían pagar por arrebatarle a su hijo. Comenzó la búsqueda de ambos. Se enteró de que habían sido liberados.
El único castigo fue quitarles al menor. Descubrió que vivían debajo de un puente con personas drogadictas y sin hogar. Un día decidió ir a buscarlos, pero no logró encontrarlos. Sin embargo, halló a dos personas recostadas en un colchón viejo y sucio. Al verlas, recordó el motivo por el que le habían quitado a su hijo y estalló en ira contra ellos, privándoles de la vida con un hacha. Luego escondió los cuerpos en unos matorrales y siguió buscando por las zonas cercanas. Esa misma noche continuó la búsqueda en puentes cercanos. Observó que cerca de donde había cometido los asesinatos se encontraban dos mujeres bajo el puente. Se dirigió hacia ellas y trató de sacarles información sobre el paradero de su mujer. Una de ellas caminó unos cuantos metros, ahí la interrogó, pero, debido al influjo de las sustancias, no razonaba y actuaba como si no supiera nada. Al no obtener lo que quería, la golpeó, abusó de ella y finalmente acabó con su vida. Arrastró el cuerpo hacia unos arbustos y la dejó ahí. Después fue por la siguiente mujer e hizo lo mismo. Cuando estaba a punto de arrojarla entre los arbustos, observó a un anciano pescando junto al río que lo estaba mirando. Tomó un tubo de acero de entre la basura y corrió hacia él. El anciano recibió una serie de golpes que terminaron con su vida. Una vez que entró en razón y se dio cuenta de lo que había hecho, arrastró los cuerpos de las víctimas a un lado del río Patapsco, en la ciudad de Baltimore, Maryland, y trató de ocultarlos con piedras. Después se lavó en el río y limpió lo más que pudo para no dejar indicios. Dijo que aquella noche cometió 5 asesinatos en aproximadamente 7 horas durante su búsqueda. En una noche de 1994, atrajo a Kathy Ann Magaziner, de 39 años con antecedentes penales, a la fábrica. Estuvieron consumiendo sustancias ilícitas y luego de que ella se negó a tener intimidad con él, la tomó por el cuello y la privó de la respiración hasta asesinarla. Cavó una tumba poco profunda en un pequeño bosque detrás de la fábrica, donde pasó desapercibida. Permaneció ahí 6 meses hasta que Joseph arrancó la cabeza y la tiró a la basura. El cuerpo permaneció allí algunos años. El 2 de agosto de 1995 fueron descubiertos los cuerpos de los vagabundos, identificados como Randall Brewer y Randy Baker. Semanas después, Metheny fue acusado de ambos asesinatos, ya que esa noche algunas personas vieron a un sujeto con sobrepeso rondando por los puentes. Al investigar, dieron con el paradero del sospechoso. Se le negó la libertad bajo fianza y tuvo que permanecer 18 meses en la cárcel de la ciudad de Baltimore, esperando juicio. No obstante, no había indicios que lo inculparan. Tras una semana de juicio, fue liberado por falta de pruebas. Se estableció que el autor había sido otro sujeto, también vagabundo. Al ser liberado, acudió a su empleo anterior para solicitar a su jefe que le devolviera el trabajo en la empresa de pallets de madera en Baltimore. Su jefe accedió, pues lo consideraba buen trabajador. No solo eso, también le permitió quedarse en un pequeño remolque dentro de la propiedad, con la promesa de que vigilara el lugar, ya que, tras la prisión, no tenía dónde quedarse. Le dio las llaves de todo, fiándose de su buena voluntad. Lo que no sabía era que Joseph tenía en mente otros planes. La compañía se encontraba en una calle sin salida, aislada de la carretera, un lugar perfecto para cometer sus fantasías. En noviembre de 1996 atrajo a Kimberly Lynn Spicer, a quien apuñaló hasta privarle de la vida luego de que se resistió a tener intimidad con él. Enterró su cuerpo dentro de la fábrica. Fue entonces cuando dijo que cortó la carne de su víctima, la puso en algunos recipientes y los colocó en el refrigerador. Durante esa semana montó un pequeño puesto de hamburguesas en donde aseguró que mezcló carne de cerdo y ternera con carne humana, y que nadie pudo notar la diferencia. Afirmó que muchos le decían que eran las mejores hamburguesas que habían probado. Todo iba bien hasta que se quedó sin su carne especial. El 8 de diciembre de 1996 llevó a su nueva víctima, Rita Kemper. Dijo que compartieron drogas un buen rato al interior del remolque, hasta que intentó arrancarle la ropa. Ella se negó a tener intimidad y empezó a gritar. No había nadie que pudiera ayudarla. En un descuido salió corriendo del remolque. Joseph fue tras ella y la arrastró de regreso. Le dijo que la iba a asesinar. Como pudo, escapó nuevamente. Corrió hasta una valla de alambre con púas. Aún así, la saltó. Llegó a la carretera y un conductor se detuvo al verla. La llevó a una estación de servicio cercana,
donde llamaron a la policía. Joseph recogió su ropa, sabiendo que pronto irían por él. Al salir del remolque, un oficial ya estaba allí. Le ordenó tirarse al suelo. Lo detuvieron e iniciaron los interrogatorios. Como era de esperarse, negó todas las acusaciones. Ella declaró que él le dijo que terminaría como las otras chicas que estaban enterradas en el bosque. Inmediatamente negó tales palabras, agregando que todo lo hizo con su consentimiento. Lo dejaron libre. Al ver que quizá la policía acudiría al lugar para verificar, Joseph pidió a un amigo que lo ayudara a desenterrar el cuerpo de Kimberly, aún en la fábrica. El 15 de diciembre de 1996, su amigo lo denunció ante las autoridades, argumentando que Joseph le había pedido trasladar el cuerpo de una mujer enterrada a un lado del remolque. La policía lo arrestó de nuevo e incluso detuvo al dueño del negocio por supuesta complicidad. Entonces, le pidieron a Joseph que dijera dónde había enterrado a Kimberly. Dio la ubicación exacta y, al cavar, encontraron el cuerpo de una mujer. Ese mismo día, una vez que comenzaron los interrogatorios, confesó otros crímenes, entre ellos el de Kathy Ann Magaziner. Condujo a la policía al lugar donde la había enterrado. Hallaron una tumba poco profunda. Gran parte del cráneo faltaba, pero se pudo identificar a la víctima a través de sus registros dentales. Correspondían a Kathy. Días después afirmó ser un asesino en serie y haber cometido 13 asesinatos. Según él, arrojaba los cuerpos al río Patapsco y nunca los habían encontrado. Incluso aseguró que a muchas víctimas las cortó en partes y guardó la carne para comerla. Posteriormente dijo que se le ocurrió poner un puesto de comida para vender carne humana combinada con la de animales. En un principio, sus declaraciones fueron impactantes. Con el tiempo se empezó a cuestionar su veracidad. Era interrogado a diario en una pequeña habitación. Los investigadores querían esclarecer muchos casos sin resolver. Lo sacaban de la cárcel y lo llevaban de un lugar a otro para que señalara dónde arrojó los cuerpos. Así pasó un mes y nunca pudieron hallar a ninguna de las supuestas víctimas. Los detectives no sabían si Joseph decía la verdad o deliraba. Sonaba demasiado fantasioso. Un problema central al investigarlo era que también era un mentiroso, con habilidad para crear historias sobre la marcha. En 1997 fue juzgado por el caso de Rita Kemper, la última víctima que logró escapar, y fue condenado a 50 años de prisión por intento de secuestro y abuso. En 1998 se declaró culpable de asesinar a Kathy Magaziner y, el 14 de julio de 2000, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Nadie comprendía si Joseph mentía por gusto o si su mente estaba tan desequilibrada que confesaba crímenes pasados. Nunca se encontraron pruebas de los asesinatos que supuestamente cometió, ni se comprobó que realmente abriera su puesto de carne para vender el cuerpo de sus víctimas. Los únicos homicidios que se le pudieron comprobar fueron 2. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un like, comparte y nos vemos en otro video. Bye.